abrir la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, de los versículos 1 al versículo 12. Yo voy a dar lectura a este pasaje. Ustedes nada más me sigue con su vista, hermanos, y vamos a poner mucha atención a lo que se encuentra en este pasaje. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. En esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque nos permites estar en este santo lugar. También, Señor, quiero pedirte que limpies mis labios, purifiques mi mente, mi corazón, para que tu palabra salga como tú quieres que sea enviada a este pueblo, Señor, y también que el pueblo pueda recibirla con alegría, con consuelo, Señor, con exhortación, según tu palabra y según a la cual tú la has enviado al corazón de cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hace 8 días vimos una pregunta que le hicieron al Señor Jesús acerca de la autoridad. Y claro, el Señor Jesucristo no contestó esta pregunta, porque tampoco los fariseos pudieron responder a la pregunta que el Señor Jesucristo hizo. Pero el Señor Jesucristo le responde esta pregunta con una parábola. Sí, vamos a recordar, hermanos, que en estos pasajes que hemos estado leyendo, la muerte de Jesús está muy cerca, es decir, unos cuantos días para que el Señor Jesucristo sea crucificado. Así que su ministerio era vital y era importante que se intensificara, o sea, es decir, que sufriera un dramatismo, algo tenso, para que también de esa manera llegara a la culminación de lo que pretendía también el Señor. Así que los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, le hacían preguntas, en este pasaje que leímos la semana pasada, le hicieron la primera pregunta, la primera controversia del Señor con los fariseos, y claro que el Señor salió victorioso, humillándolos, porque ellos tampoco pudieron responderle a la pregunta que Él hizo.
pero se estaba poniendo tensa la cosa, se estaba poniendo dramática la situación, porque ya estaba llegando la hora del Señor Jesucristo. Ellos le querían atrapar con alguna equivocación, con alguna palabra que dijera para poderlo condenar. Así que ellos hicieron esta pregunta, el Señor les contesta con una parábola, pero también continúan las preguntas después de haber dicho la parábola. Ahorita vamos a ver el significado de la parábola, pero el Señor les contesta con esta parábola después de esta pregunta. Las controversias de Jesús se dan en este pasaje 12, en el pasaje 12 de Marcos, porque después de esta pregunta, después de que Él les indica la parábola, le hacen otra pregunta con relación al tributo, otra pregunta sobre la resurrección, otra pregunta sobre el gran mandamiento. O sea que estas preguntas son como debates que el Señor tiene que realizar con estas personas. Así que estos religiosos tratan de asesinar, tratan de encontrar algo para poder maltratar al Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, que esta parábola contesta completamente a su pregunta de que con qué autoridad hace eso Jesús. Porque Él reclama esa autoridad como Dios mismo y acusa a los dirigentes de infidelidad a Dios y de maquinar el asesinato para su hijo. Así que esta parábola es una parábola sencilla. Yo creo que ya todos la hemos escuchado. Ya todos tenemos una idea de lo que se trata esta parábola, pero muchos no. Así que vamos a tratar de explicarla. Es una parábola de los labradores malvados y es una alusión directa al pueblo de Israel. Así que el Señor Jesucristo lanza esta parábola para acusarlos de lo que ellos habían hecho a sus antepasados y de lo que pretendían hacer ahora con Él mismo, con el mismo Señor Jesucristo. Así que vamos a ver que esta parábola es una parábola directa hacia los judíos, hacia los labradores, porque realmente los labradores de esta parábola era el pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué es lo que es una parábola? Yo creo que muchos de nosotros sabemos qué es una parábola, pero muchos de los que estamos aquí no sabemos qué es una parábola. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Cuántos saben qué es una parábola? ¿Cuántos no saben lo que es una parábola? Bueno, le voy a pedir a uno de los que saben que la pase a explicar. A ver quién se anima. ¿Sí? ¿Se podrá pasar a animar? Bueno, hermanos, una parábola es una comparación elaborada, es una comparación bien elaborada en la cual la historia, esta historia que contó el Señor, dice, aunque ficticia, ilustra una verdad. O sea, esta parábola de los labradores es una palabra, digamos, una historia ficticia, una historia que el Señor Jesucristo inventó, pero que ilustra una gran verdad de lo que Él quiere decir. Así que el fin de la parábola tiene una verdad que revelar, y es lo que nosotros tenemos que interpretar, o también aquellos a los cuales les fue lanzada la parábola tienen que interpretar. Muchas veces el Señor Jesucristo explicaba a sus discípulos las parábolas, porque los discípulos no las entendían. Y ellos decían, explícanos la parábola porque no la hemos entendido. Pero en este caso, hermanos, parece que la parábola va directa al grano.
Y los que estaban escuchándolo, porque iba dirigida hacia los religiosos, hacia los saduceos, sacerdotes, fariseos, esta parábola, entonces ellos entendieron de qué se trataba. Ahora, la explicación es muy sencilla, hermanos. Dios es el hombre que plantó la viña y la arrendó a los labradores. Los labradores eran malvados, ¿verdad? Había mucha maldad en su corazón de estos labradores. El Señor la rentó a ellos, pero estos eran muy malvados. Así que estos labradores eran el pueblo de Israel, o los dirigentes del pueblo de Israel, a quienes Dios había confiado el cuidado espiritual de su pueblo. Ahora, los profetas, incluyendo a Juan el Bautista, que fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, el pueblo los maltrató, a otros los apedreó, a otros los asesinó, a otros les hizo barbaridades. Así que el pueblo había rechazado a aquellos que Dios había enviado en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Y finalmente el Hijo es el mismo Señor Jesucristo, a quienes humillándolo, a quienes tratándolo de una manera perversa, mataron y lanzaron, dice, hacia afuera de la viña. Esa es la historia de la parábola, en pocas palabras. Pero ¿qué es lo que dice la parábola? Vamos a leer el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado y cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, yo creo que nosotros al leer las Escrituras vamos a darnos cuenta de que tres son las plantas más importantes en las Escrituras con referencia al pueblo de Israel. ¿Cuáles son esas tres plantas o tres árboles? El olivo, la higuera y la vid. Isaías cuenta una parábola muy semejante en Isaías capítulo 5. Vamos a leer esto que dice Isaías capítulo 5, que es demasiado similar a esta parábola del Señor Jesucristo. En los primeros versículos dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despredregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Es algo muy parecido, muy similar. En el pueblo de Israel todos sabían cómo era edificar una viña. Tenían que, como allá en los terrenos son pedragosos, entonces lo que tienen que hacer es primero escarbar y recoger todas las piedras. Con las mismas piedras que recojan, van a construir ya sea el vallado o ya sea la torre. O sea que de ahí sale todo. Entonces después pone las plantitas de lo que es la viña, o lo que es la viña, el tronquito, y entonces forma lo que es un huerto de uvas. Y pone la torre sirve para vigilar a los ladrones, o también para vigilar que no entren
igual que el vallado, para que no entren ladrones y para que no entren animales a destruir la viña. Y cavan un lagar. ¿Qué era el lagar? El lagar era una especie de círculo, pero cavado en la piedra, o sea, en la roca. Posiblemente también en medio del terreno se encontraba alguna parte que era pura roca. Entonces ahí se excavaba el lagar, era redondo. Y tenía algunas cosas que no les puedo explicar ahora, pero ahí es donde ponían las uvas, y ahí las machucaban o las aplastaban con los pies. Y entonces eso fue lo que hizo, lo que habló Isaías, y ahora lo que está hablando el Señor. Isaías dice que esa viña dio uvas silvestres o uvas amargas que no servían para nada. Pero aquí el Señor dice que plantó su viña, y claro, la viña tenía buena calidad, porque él la preparó y la dejó lista solamente para que alguien la cuidara, la preparara, la abonara, la podara y después diera buenos frutos. Y después de que ya diera los frutos, entonces estos iban a darle una parte de esa ganancia al dueño de la vid, al dueño de la viña, perdón. ¿Y qué pasó? Y dice aquí también, dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, así que podemos hablar acerca también de la elección de Israel. Dios eligió a la nación de Israel para arrendarles la viña. ¿Sí? Dios escogió a un pueblo entre todos los pueblos del mundo, de todas las naciones del mundo, escogió a un pueblo elegido, el cual fue Israel. Y sabemos nosotros que Génesis 12, del 1 al 3, nos habla acerca de esa elección de Abraham, para que de él naciera la nación de Israel. Y le prometió una tierra, le prometió un pueblo y le prometió un hijo, del cual iba a venir Jesucristo. Y ya después vemos la familia de Israel, la familia de Abraham, se forma a través de Israel, a través de Jacob. Y sabemos la historia, que estuvieron en el pueblo de Egipto. Después Dios los libera y los lleva al Sinaí. Ahí en el Sinaí, hermanos, en el capítulo 19, 4 y 6, vamos a ver que ahí declara al Señor lo que es Israel para él. O sea, hablando así de estos arrendadores, de estas personas que él había escogido para sí. ¿Qué es lo que dice Éxodo 19? Si alguien me lo quiere leer, por favor. Quiere leer para nosotros. Es del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, aquí vemos ya claramente, hermanos, que el Señor está haciendo una declaración en el monte Sinaí, después de que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Ya estando en el monte Sinaí, Él les hace esta declaración. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, el pueblo, el tesoro de Dios. Vemos la historia de Israel y vemos grandes cosas que hizo el pueblo, grandes bendiciones
fueron derramadas sobre el pueblo, pero también grandes calamidades vinieron sobre el pueblo en el transcurso de la historia de Israel hasta los días del Señor Jesucristo. Y aquí también el Señor Jesucristo va a narrar algo acerca muy importante de cómo ellos trataron a aquellos que fueron enviados por el Señor a exhortarles y a hacer que ellos volvieran su rostro hacia Dios, para que ellos se arrepintieran de sus pecados y ellos pudieran retornar al pacto de Dios. El pacto era: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vive rectamente delante de mí. Ese era el pacto de Dios que hizo con Israel. Vive rectamente delante de mí, entonces yo te bendeciré, tú serás mi pueblo. Ese era el pacto. ¿Y qué pasa cuando los profetas venían y le recordaban el pacto a Israel? Porque se habían desviado de las enseñanzas del Señor. Entonces vamos a hablar, hermanos, que estos labradores, que fueron los que arrendaron la viña del Señor, empezaron a matar a los que fueron enviados a ellos. Porque así dice también la parábola, en el versículo 2 al 5. Mas ellos tomándole, dice, y a su tiempo, envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Es decir, envió a uno de sus siervos, los profetas, lo envió para reclamar o pedir lo que era suyo. Y lo que estos hicieron, dice, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, dijeron, pues, ¿cómo no te vamos a dar nada? Y aparte de eso, lo maltratan y dice, ve y dile a tu señor que no le vamos a dar nada, que le haga como quiera, como muchos de nosotros hemos dicho a veces. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Y nosotros podemos pensar en estos ejemplos. Hubo 16 profetas, hermanos, que conocemos, 16 profetas que conocemos, y hubo otros muchos más que no conocemos. Entre uno de ellos que no está, digamos que no tiene un libro, es el profeta Elías, Eliseo, que son profetas que no tienen libros, o sea, como el profeta Isaías, Jeremías, como Oseas, Amós, Abdías, Jonás, todos ellos tienen libros, pero hay profetas que aunque poderosos y haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje, no están escritos en la Biblia. Como hay un profeta muy famoso que también se menciona mucho, pero que no está mencionado en la Biblia. Es el profeta, a ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Sí, también Abraham, Samuel, incluso Josué, son considerados como profetas, incluso también desde Adán, o sea, también son considerados incluso por los musulmanes, son considerados como profetas. Era el profeta Enoc. ¿Sí han escuchado hablar del profeta Enoc? ¿Sí? Pero no está aquí en la Biblia, nada más se menciona de vez en cuando, ¿no? Pero no tiene ningún libro. Y así había muchos, pero todos estos profetas sufrieron de una o de otra manera. Se dice, hermanos, que el profeta Isaías murió aserrado en dos por los judíos. El profeta tenía un mensaje muy fuerte. Ustedes lean el profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los profetas evangélicos, pero también es un profeta que trajo mucho juicio y mucha
esperanza al pueblo de Israel, pero sin embargo murió asesinado por uno de los reyes de Israel. Lo aserró en dos. Es la tradición. Incluso también lo podemos encontrar en parte en la escritura, en Hebreos 11:37. Si ustedes leen Hebreos 11:37, cuando habla acerca de los héroes de la fe, ¿qué es lo que dice? 11:37. Búsquenlo, hermanos. Está hablando acerca de alguien que fue aserrado. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Muy bien. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, aquí dice, uno de ellos fue aserrado. Y la tradición dice que ese que fue aserrado fue Isaías. Otros fueron apedreados. ¿Saben quién fue apedreado? Esteban, pero ese es ya en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, Jeremías fue apedreado. Y fue apedreado en Egipto. Y lo indica un poco así, se entiende, se sobreentiende en el libro del profeta Jeremías, que fue apedreado por los judíos por tanta cosa buena que les dijo. ¿Sí? Él traía un mensaje de juicio sobre el pueblo de Israel. Muchos no lo soportaban. Sabían que estaban mal, pero no se arrepentían de sus pecados. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo metieron a una cisterna. Hasta que vino un eunuco y le dijo al rey, ¿por qué tienen ahí Isaías? Sáquenlo de ahí. Bueno, no dio la orden de sáquenlo de ahí el eunuco, pero le dijo al rey, ¿pero cómo lo tienen ahí? No tiene caso. Y ya dice el rey, pues vayan y sáquenlo. Porque, ¿por qué metieron al pobre de Jeremías a una cisterna? O sea, ¿qué mensaje les traía, hermanos? ¿Qué mensaje tan tremendo les traía? Que no lo soportaban. Y hay otros como, por ejemplo, Amós también fue asesinado por uno de los hijos del rey. Estas son tradiciones que en la Biblia no están. Pero son, digámoslo así, en cierta manera confiables, porque es una tradición muy antigua. Y fue muerto por uno de los hijos del rey. Y todos los profetas, de una o de otra manera, sufrieron. Hermanos, ser profeta en el pueblo de Israel no era placentero. Ni era, digamos, yo soy el profeta y ahí me ando. No. Es que era un sufrimiento, era doloroso ser profeta en el pueblo de Israel. Ahora los estimamos a los profetas. Ahora, cuando leemos los profetas, nos traen un mensaje muy bueno, pero no sabemos lo que ellos sufrieron. ¿Qué le pasó a este Elías, hermanos? Elías fue perseguido por la reina para asesinarlo y tuvo que huir al monte Carmelo. Y allá se escondió en una cueva. ¿Y qué comía? Lo que Dios le daba a través de las aves y de un arroyito que pasaba por ahí, tomaba agua, y bien desesperado porque ser profeta no era la gran bendición, en cierta manera, digámoslo así, ¿no? Era el hecho de sufrir y afrontar las consecuencias por ese llamado que Dios le había hecho. Y ellos eran fieles al llamado que Dios les había hecho. Y claro, sí, podemos hablar también el último de los profetas del Antiguo Testamento, era Juan el Bautista. Pero ahí no terminó. Después continuó, digamos, ya más adelante con Esteban, y después con Santiago, y después con Pedro, y después con Pablo, y con todos los apóstoles que también de una o de otra manera dieron su vida en sacrificio por el Señor Jesucristo. Pero continuando con la parábola, hermanos, los labradores tenían como objetivo matar al heredero
dice ya en la parábola, dice, pero por último, teniendo a un hijo suyo amado, a un hijo suyo amado, ¿qué les recuerda cuando dice aquí Marcos? Con un amor. A Jesucristo. Pero también nos recuerda aquel pasaje tan importante de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de que nosotros podamos creer en Él, tiene que ser sacrificado y tiene que ser asesinado. Esto fue lo que pasó cuando dice, y por último, teniendo a un hijo suyo, o sea, el Padre tiene un hijo que se llama Jesucristo, amado, muy amado. Acuérdense cuando Él dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él escuchad. Pero los judíos no tenían oídos para Jesús. Y Él le envió también a ellos y diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. O sea que ellos se pusieron de acuerdo. O sea que eso fue un complot. Exactamente lo que estaba sucediendo es que los sacerdotes, los escribas, los saduceos, incluso los herodianos y todos esos dirigentes del pueblo de Israel hicieron un complot para asesinar a Jesús. O sea, no fue algo así instantáneo. Llegó el Hijo, así como llegaron los profetas también, y después de que dio un mensaje tremendo, pues lo mataron porque no resistieron el mensaje. Pero llega el Hijo y ellos tratan de asesinarlo, pero no pueden. Pero ellos tratan de buscar, por eso se llaman las controversias de Jesús. Los que siguen, los mensajes que siguen, se van a tratar de esas otras controversias que el Señor tuvo con los religiosos. Pero aquí dice algo bien importante y bien interesante, hermanos, porque dice, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron. ¿De qué manera lo mataron? De una manera muy vergonzosa. Nosotros sabemos que ahora esa muerte fue la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que existía en aquel tiempo. Y le mataron y le echaron fuera. Lo humillaron. ¿Qué dice la Biblia? Fue colgado en el madero como un maldito. Eso es lo que dice la Escritura. Como alguien que es maldecido por Dios, fue colgado en el madero. Eso fue lo que hicieron los labradores. Y le echaron fuera de la viña. O sea que cuando nosotros leemos la parábola, o yo cuando estaba leyendo la parábola, veo que tanta sabiduría hay en estas palabras. En estos cuantos renglones hay una sabiduría profunda que solamente el Señor Jesucristo puede decir. Y que nosotros se nos ha dado el privilegio de escucharla y el privilegio de entenderla y el privilegio de ser nuestra esta parábola. Porque se refiere también a nosotros, a nuestra salvación, hermanos. Así que esta parábola, aunque trae condenación para el pueblo de Israel, pero trae una gran bendición para nosotros, el pueblo de Dios. Porque lo que sigue, hermanos, es algo que nos concierne también a nosotros. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros.
¿Quiénes son esos otros, hermano? Los gentiles. Ahora, ¿por qué Israel no le creyó a Jesús, hermanos? O sea, esa es una pregunta que también me vino a la mente. ¿Por qué Israel, o por qué los dirigentes de Israel no le creyeron a Jesús si ellos conocían las Escrituras, según? Si ellos sabían las promesas de los profetas, si ellos conocían todas las cosas, porque eran doctores de la ley. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Dice Pablo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego dice, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús? Está hablando acerca de los incrédulos, pero también los israelitas fueron incrédulos porque Satanás había cegado su entendimiento. Es lo mismo que dice Isaías, pero vamos a leer también Juan 12, el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Es el capítulo 12, versículo 36 al 40. Dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿De quiénes? De los religiosos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Gracias a Dios, aquí dice que no todos eran incrédulos. Sabemos que José de Arimatea, el más famoso, y Nicodemo, que también eran parte del Sanedrín, creyeron en Jesús. Pero el resto, su entendimiento estaba cegado, porque así lo había profetizado Isaías, y así tenía que ser, para que se cumpliese la Escritura, y para que nosotros los gentiles pudiéramos ser injertados en el olivo. Es lo que dice Romanos, ¿verdad? O sea que la palabra de Dios no falló, también Pablo lo dice, no falló. No es de que Dios haya tenido un plan B para poder solucionar el problema de que los judíos no creyeron, no. Ya era el plan eterno de Dios. Ahora, dice otra pregunta que también me vino cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Cuál era el propósito de Dios al hacer que ellos tuvieran un corazón endurecido para cumplir su voluntad y para salvar al mundo entero? ¿Qué dice Hechos 2:23? Ese sí le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Hechos 2:23. Y a este legado por el determinado Consejo. consejo
anticipado conocimiento de Dios, predestinasteis, matasteis por manos de ineptos y crucificándole. Por determinado consejo de Dios. O sea que Dios ya había determinado que así había de morir Jesús en manos de inicuos para crucificarlo. O sea, esa es la voluntad de Dios, esto era plan de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado de esa incredulidad? Porque todo pecado, o sea, todo hombre pecador es culpable de su pecado. Los israelitas eran culpables del pecado de asesinar a Jesús. Esto fue lo que Jesús le dijo a Pilatos. ¿Qué le dijo Jesús a Pilatos? Le dijo, aquel que me entregó tiene mayor pecado que tú. Así que los israelitas tenían un gran pecado al haber entregado a Jesús a Pilato. Y Pilato haber sentenciado a Jesús a muerte como una persona cobarde, una persona que quería agradar solamente a los hombres. Y también eso estaba determinado por Dios. Así que la incredulidad de Israel, hermanos, es una incredulidad histórica desde el principio, desde que surge el pueblo de Israel, como pueblo de Israel, desde que estaban en la cautividad en Egipto. ¿Qué es lo que Esteban le dice a los israelitas? ¿Saben? En Hechos de los Apóstoles capítulo 7, les dice Esteban, siempre han sido tercos, le dice a los israelitas, y tienen oídos y corazón paganos. Imagínense, siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados, ¿a cuál de los profetas no maltrataron? Los antepasados de ustedes. Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no lo obedecieron o no lo obedecen. Eso fue lo que dijo Esteban en el capítulo 7 de Hechos, versículo 51 en adelante. Toda la escritura va compaginada, hermanos. Y la escritura, como decía Martín Lutero, la escritura se explica por la misma escritura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la incredulidad de estas? ¿O qué pasó más bien, no? Porque ya estamos en el futuro. ¿Qué hará el Señor, dice, con los labradores malvados? Dice el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hará? Del 33 del 9 al 12. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún en esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Saben quién era la piedra del ángulo, hermanos? ¿Saben? La piedra del ángulo era Israel mismo. O sea, ustedes dirán, ¿cómo? Sí, porque Israel era la base para que Dios pudiera dar salvación a los gentiles, porque la salvación era una promesa que Dios le había dado a Abraham desde el principio. En ti serán benditas todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones, pero serán benditas en él, en el pueblo de Israel, a través de Israel, en Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Ellos eran la piedra angular, pero ahora vemos que Jesucristo es la piedra angular. Él es el verdadero Israel. Es como Él es el verdadero, digamos, el segundo Adán. Es el verdadero Israel.
es el verdadero pueblo de Dios. O sea, Él es solamente Jesucristo. Él es la piedra angular que los edificadores desecharon. Es decir, aquellos a los cuales se les había dado la ley, aquellos a los cuales se les habían dado las promesas, que se les había dado el pacto, que se les había dado todo, lo desecharon. Para que Él entregara su reino a otras personas. ¿Qué es lo que dice Mateo 21? Yo lo voy a leer aquí. Dice, ellos mismos contestaron, dictando su propia sentencia. En Mateo dice, le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Los mismos, en Mateo dice que los mismos judíos dijeron estas palabras, aunque Marcos dice que fue Jesucristo el que lo dijo, pero es verdad, Jesucristo estaba de acuerdo. Y Lucas añade otra cosa más. Cuando ellos oyeron esto, dijeron que Dios nos libre de que esto sea así. Así que, hermanos, voy a terminar con esto. Es lo que dice un autor, con lo que dice con respecto a este juicio que Dios va a traer, o que ya trajo sobre Israel, pero va a traer porque todavía también tiene que ver con el fin del mundo. El juicio a Israel era implacable. Estos infieles custodios serían destruidos. De este modo Jesús denuncia a sus enemigos y predice con claridad su propia muerte. En manos de ellos concluye con una profecía de triunfo inevitable. La muerte no significa derrota. Él será el vencedor y el rey, tal como lo dijera el Antiguo Testamento. Habrá como ser la piedra que desecharon los edificadores, pero que se convertirá en cabeza del ángulo, ocupando un lugar de mayor dignidad y poder. De esta manera Jesús revela en forma mismo Hijo de Dios, y así también manifiesta la grave responsabilidad de los dirigentes religiosos y previene a los hombres del terrible castigo que entraña el rechazar sus derechos. Dice el profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso es lo que esperamos, hermanos, que esta palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, así como la cumplió cuando el Señor dictó la sentencia a los judíos. Y nosotros también deseamos, como dijo Pablo, que el pueblo de Israel un día se convierta al Evangelio. Porque si el rechazo a Jesús nos trajo bendición, ¿cuánto más será la inclusión de Israel a esta preciosa salvación? ¿Qué bendiciones no va a traer a la humanidad? Es lo que dice también el apóstol Pablo. Y para terminar, quiero leer la palabra que dice Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios, hermanos. Los siguientes pasajes van a hablar acerca de las controversias que continúan, y al final, en el capítulo 13, allá me estoy adelantando, va a hablar una serie de profecías del Señor Jesucristo relacionadas al Apocalipsis. Así que el Señor les bendiga y les guarde.